Buenas tardes, bona vesprà. Teniente General, Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Consellera de Justicia y Administración Pública, Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana, expresidente de la Generalitat, Presidenta del Consell Jurídico Consultiu, rectores de la Universidad Politécnica, de la Universidad Cardenal de Roceu y de la Universidad Europea. Delegado de Defensa de la Comunidad Valenciana, presidente del Comité Económico y Social, no lo veo por aquí, pues se habrá retrasado, secretarios autonómicos y directores generales, diputados del Corts, miembros del cuerpo consular, representantes de entidades de sociedad civil, de ámbito profesional, colegio de médicos, de abogados, de ámbito académico, empresarial, de ámbito cultural, Fundación Bancaja, y de los medios de comunicación. Demás asistentes e invitados, socias y socios, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos las actividades presenciales de este año 2025 con la conferencia de la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la rectora de la Universidad Jaume I, Eva Alcón, a la que le tengo que agradecer que hayas aceptado nuestra invitación, porque para nosotros significa el punto de partida de la puesta en marcha de los convenios que hemos suscrito con 7 universidades de nuestra comunidad. Quiero aprovechar también esta ocasión para agradecer a los rectores y rectoras presentes su disposición desde el primer momento para la firma de los convenios con el Club de Encuentro correspondientes. Para nosotros es una satisfacción el que podamos unir capacidades y realizar actividades conjuntas con estas universidades, cada una de ellas con su idiosincrasia, todas ellas con un prestigio indiscutible. A ello ha de unirse también la vocación de esta tribuna de sociedad civil, de serlo también de nuestras universidades, para, en la medida de lo posible, pues coadyuvar a que se ponga de manifiesto y se reflexione sobre sus necesidades, que no son pocas, sus retos y sus logros. Unos logros que benefician a toda nuestra sociedad y que cada uno desde su posición debe anhelar construir y no destruir. ¿Y quién mejor para presentar a nuestra rectora que una académica y socia del club, Amparo Montañana, que además es profesora titular de Derecho Romano en la Universidad Jaume I de Castellón? Así que cuando quieras, Amparo, tienes la palabra y he de agradecerte tu colaboración en las actividades del club. Ahora sí. Vale. Bueno, gracias, Amparo. Buenas tardes. Tengo el honor de presentar hoy en el Club de Encuentro Manuel Broseta a la excelentísima y magnífica rectora Eva Alcón, presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y rectora de la Universitat Jaume I, de cuyo claustro de profesores formó parte. La rectora, nacida en Castellón, es licenciada en Filología, sección anglo-germánica por la Universidad de Valencia y doctora por la misma universidad, con una tesis sobre análisis del discurso en contexto académico, la interacción como estrategia de adquisición de la segunda lengua. En 1993 se incorporó como docente a la recién creada Universitat Jaume I, obteniendo en el año 2009 la cátedra de Filología Inglesa adscrita al Departamento de Estudios Ingleses. En aquella joven Universitat Jaume I todo estaba por hacer, tanto desde la perspectiva del desarrollo de la investigación como de la propia gestión universitaria. Y en este contexto, llevada sin duda por su vocación de servicio público, asume el liderazgo del Departamento de Lengua Inglesa, comprometiéndose en la tarea de dirección de las tesis doctorales de los primeros egresados de la Jaume I, que con el tiempo han conformado su escuela. La profesora Alcón asumió durante esos años diversos cargos de gestión, como el de vicedecana del grado de Filología Inglesa, vicerrectora de Ordenación Académica y Estudiantes y vicerrectora de Relaciones Internacionales. Con este compromiso de servicio a su universidad ha seguido, salvo un pequeño inciso, cuando en las elecciones autonómicas de 2015 fue elegida diputada a las Cortes Valencianas por el PSPV, figurando con el número 2 por la circunscripción de Castellón.
En 2018 presentó su candidatura a rectora de la Universidad Jaume I, resultando elegida con un apoyo del 83% de los votos en unas elecciones con una participación récord, convirtiéndose en la primera mujer rectora de la institución. Comienza entonces su vinculación a CRUE con la presidencia de la Comisión de Acreditación de Lenguas y posteriormente se convirtió en la primera delegada para políticas de igualdad. Y desde 2021 forma parte del Comité Permanente. En el año 2022 fue reelegida rectora y en el año 2023 fue elegida presidenta de la CRUE. El cursus honorum de la rectora coincide con un momento de transformación del modelo de la Universidad Española, que es fiel reflejo de los cambios sociales. La sucesión de 3 leyes orgánicas de universidad, la LRU, la LOU y la LOSU. La multiplicación del número de universidades. La creación del Espacio Europeo de Educación Superior con el objetivo de adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas de mercado, lo que ha dado lugar a la multiplicación del número de títulos universitarios y de dobles grados. Cambios en el modelo de selección del profesorado. Y a todo esto hay que añadir la coincidencia con una crisis económica profunda y larga que lastra el desarrollo del sistema universitario español hasta el día de hoy. Por tanto, el enunciado de su conferencia es oportunísimo, radiografía de la Universidad Española, de su impacto social a los retos del futuro. Y sin más dilación, le cedo la palabra. Presidenta del Club Encuentro Manuel Broseta, profesora, compañera y socia del Club Encuentro Manuel Broseta, autoridades políticas, académicas, judiciales, militares y diplomáticas, representantes de entidades de la sociedad civil, directivos de medios de comunicación, familiares, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente al Club Manuel Broseta que hayan pensado en mí para compartir con ustedes un rato y hablar sobre universidades. Y muy especialmente mi agradecimiento a su presidenta, querida Amparo, muchas gracias. Y gracias también a Amparo Montañana por esa amable presentación que ha hecho. Yo, antes de empezar con lo que me gustaría decirles, quiero reconocer públicamente el magnífico trabajo que realiza este club de encuentro. Se lo decía la presidenta justo antes de entrar y quiero ratificarlo públicamente. Es un espacio de debate, de reflexión sobre temas muy variados y diversos. Han puesto encima de la mesa temas culturales, políticos, científicos, sociales. Y se aboga siempre por el diálogo, por la reflexión. Y en unos momentos tan difíciles como los que estamos viviendo es de agradecer más que nunca. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por esa trayectoria que durante 40 años lleváis ya realizando. Y puedo hablar por experiencia propia. Nosotros tenemos ese convenio que hablaba la presidenta al inicio, y gracias a ese convenio y al magnífico trabajo de esta Junta Rectora, que también quiero saludar antes del inicio de la conferencia, pues realizamos muchísimas actividades, jornadas, seminarios y más que vamos a realizar en un futuro. Así que mi más sincera enhorabuena y animaros para que sigáis trabajando en esa misma dirección. Bien, yo en los próximos minutos me gustaría compartir con todos ustedes una radiografía de la Universidad Española, especialmente indicando el impacto social de las universidades y también los retos de futuro a los que nos enfrentamos y que mis colegas rectores y la rectora que hoy nos acompaña seguro que van a poder en el debate añadir más información de la que yo pueda aportar. Quiero empezar con unos pequeños datos del sistema universitario español de la que de alguna manera nos sentimos orgullosos. Contamos con 86 universidades,
50 de ellas públicas y 36 privadas, que todas ellas ofrecemos un servicio a la sociedad. En estos momentos tenemos un total de 1,6 millones de personas matriculadas, cogiendo los datos del informe que tenemos de 2021-2022, y la distribución es la siguiente: un 79% son estudiantes de grado, un 15% son de máster y un 6% son de doctorado. Como ven, los porcentajes son diferentes, damos cobertura al inicio de la formación universitaria, consolidamos esa profesionalización e inicio de la investigación y nos adentramos con solvencia en los programas de doctorado. Además, presentamos una tasa de escolarización universitaria de un 32%. Si miramos los estudiantes, la procedencia de los estudiantes, vemos que el alumnado extranjero principalmente proviene de la Unión Europea y América Latina y Caribe. No es sorprendente, viene de la Unión Europea porque formamos parte de Europa, y viene de América Latina y el Caribe porque compartimos ese bagaje cultural y lingüístico con América Latina y el Caribe. Y de estos, 6% son estudiantes de grado, 24% de máster y 28% de doctorado. Además, si miramos los estudios con mayor inserción laboral, nos encontramos que los porcentajes mayores son en medicina, enfermería, informática, ingenierías y el ámbito de las matemáticas. Bien, con estos datos yo les animo a que reflexionen sobre dos aspectos. El primero es la internacionalización de las universidades. ¿Estamos las universidades lo suficientemente internacionalizadas? Bueno, en tenor de los datos, tenemos margen de mejora, sobre todo en grado, también en máster, y decirles que estamos avanzando muchísimo en doctorado a través de las cotutelas, donde 2 directores de diversas universidades participan en la realización de las tesis doctorales. Pero, en definitiva, estamos trabajando con intensidad, pero hay margen de mejora. Y el segundo, ¿se ajusta nuestra oferta al mercado laboral? ¿Por qué destacamos en estas titulaciones en inserción laboral y no en otras? Es algo que intentaremos compartir con ustedes a lo largo de esta sesión. Bien, presentada esta primera radiografía del servicio que prestamos las universidades, la situación es exactamente igual en la conferencia de rectores y rectoras, en la CRUE, en la que formamos parte universidades públicas, universidades privadas. Yo quería compartir, a partir de estos datos, qué aportamos, qué impacto social tienen las universidades. Y lo voy a hacer basándome en datos recogidos en el documento La Universidad Española en Cifras. Es un documento que elaboramos desde CRUE. Llevamos elaborando el documento durante 20 años. No se preocupen que no voy a contarles todo el documento es accesible, pueden tener acceso a él. Lo que yo sí que quiero destacar es algunas conclusiones que nos pueden llevar al debate posteriormente. En primer lugar, explicarles por qué surge el documento o este trabajo que están realizando en CRUE sobre la Universidad Española en Cifras. Bien, en primer lugar, surge por una voluntad de ser transparentes y rendir cuentas a la sociedad, algo que las universidades llevamos en nuestro ADN, ser transparentes y rendir cuentas a la sociedad. En segundo lugar, surge el documento porque desde las universidades estamos convencidas de que podemos contribuir a impulsar el progreso social. Y por eso nos duele tanto cada vez que se hacen algunas afirmaciones como que la universidad es una fábrica de parados hoy en día, como que las universidades ya no contribuimos a la empleabilidad, o que las universidades españolas no tenemos a ninguna universidad entre las 100 primeras. Son afirmaciones que si no se
entienden en un contexto pueden dar lugar a males entendidos. Y este informe lo que pretende es, a través de los datos, ofrecer una radiografía fidedigna del sistema universitario español. Bien, pues teniendo en cuenta datos, yo voy a compartir con ustedes 4 grandes conclusiones que aportan el estudio. La primera de ellas es que los jóvenes españoles creen en la universidad y nos ven como un espacio de oportunidades. Para ello tenemos datos. El primero es que desde 2008 el estudiantado universitario sigue creciendo. Ha crecido un 18%. Y esto es importante resaltarlo porque precisamente en estos años la población joven se ha reducido y pese a eso siguen apostando por las universidades. Y me van a permitir que comparta con ustedes que no sobra ni un solo universitario. Y para muestra les remito a la tasa de educación universitaria que les presentaba al principio con un 32%. Nos indica que estamos por debajo de la media de la OCDE en tasa de educación universitaria. Por lo tanto, los estudiantes creen en la universidad como espacio de oportunidades y además no sobran en este momento universitarios. Esto para las universidades es una satisfacción, que todavía los jóvenes crean en las universidades en este momento de tan gran desafección. Pero también es una gran responsabilidad que día a día las personas que dirigimos las universidades nos esforzamos por continuar contando con su confianza. Segunda afirmación que quiero compartir con ustedes y que salen de los datos del informe. La universidad sigue siendo una inversión de futuro y necesitamos que todos ustedes, necesitamos que la ciudadanía nos ayude también a transmitir este mensaje. Les voy a dar datos por qué el informe llega a esta conclusión. En estos momentos nuestros estudiantes se titulan a una edad más temprana que la media de la Unión Europea y la OCDE. Pero además recuerden que la mayoría de nuestros grados son de 4 años, mientras que en Europa la mayoría son de 3 años. Así que tenemos que afirmar que somos eficaces en la universidad a la hora de ingresar a la hora de facilitar esa titulación a nuestros estudiantes. Pasando a uno de los tópicos que también se oyen o que oímos muchas veces, esa fábrica de parados, quiero compartir unos datos que son bastante claros. De los 3,6 millones de empleo del periodo 2014-2023, 2/3 partes fueron ocupados con personas con educación superior. La contribución de las universidades a la empleabilidad, si me permiten, es de nuevo incuestionable. Pasamos al nivel salarial, unido también al empleo. Bien, en este caso tenemos que decir que la formación universitaria, según los datos que tenemos, mejora la tasa de empleo y el nivel salarial. Y esto queda recogido en los rankings que tanto nos gusta referirnos, en este concreto, en el Graduate Employability Ranking, donde sitúa al sistema universitario español en una posición bien destacada, con 15 de nuestras universidades en los 300 mejores del mundo. Bien, con todo esto podemos afirmar con satisfacción que, pese al margen de mejora que hablaremos, las universidades contribuimos, tenemos un impacto social por lo que respecta a la empleabilidad de nuestros estudiantes. Es cierto que también se observan debilidades, pero estas debilidades son compartidas con las debilidades que arrastra el mercado de trabajo y que por tanto repercuten
en el empleo universitario. Es decir, no es únicamente responsabilidad de la universidad, sino que es una responsabilidad compartida a tenor de muchísimos factores, entre ellos los cambios laborales que se están produciendo día a día en nuestra sociedad. Bien, a pesar de todo ello, tenemos que hacer frente, como sociedad y también las universidades, a los cambios demográficos que se están produciendo. Sabemos, y de eso somos bien conscientes, que cada vez tendremos menos estudiantado que accede a la universidad en el periodo tradicionalmente que se espera que sea uno estudiante universitario, cuando uno es joven. Y también sabemos que se están dando una serie de cambios laborales que van a exigir la recalificación de mucha gente que estudiamos en su día un determinado perfil de estudios y que nos tendremos que ir progresivamente adaptando. ¿Qué estamos haciendo las universidades como respuesta a estos cambios? Bueno, lo primero que estamos haciendo es hacer una revisión exhaustiva de la oferta académica. Con muy pocos recursos estamos ofreciendo nuevos estudios. Para ponerles un ejemplo, en la Universitat Jaume I, que no es una universidad, es una universidad de tamaño moderado, no es una gran universidad, en los últimos años hemos puesto como títulos nuevos robótica, ciencias de deporte, dobles titulaciones en infantil y primaria, hemos puesto diversos másteres especializados como titulaciones nuevas, ¿vale? Pero aparte de esas titulaciones nuevas, tenemos un Real Decreto, el 822, que nos obliga a revisar cada uno de los planes de estudios. Y eso también lo estamos haciendo en las universidades. Y en esas revisiones de planes de estudios lo que intentamos es que las asignaturas que se venían impartiendo den respuesta, se modifiquen para dar respuesta a esos cambios que se están produciendo en el mercado laboral. Aquí les tengo que decir que las universidades estamos haciendo un gran esfuerzo porque la burocracia nos tiene asfixiados. Cada vez que tenemos que poner un plan de estudios nuevos, los rectores se ríen y hacen bien de reír, necesitamos 3 años para hacerlo, porque hay que pasar varios filtros, hay que llevarlo a la ANECA, son procesos que desde las universidades pedimos mayor flexibilidad para poder ser de alguna manera más competitivos y dar respuesta a las demandas de la sociedad. El otro tema que estamos trabajando es en formación a lo largo de la vida. Yo no sé ustedes, pero en la época mía yo iba a la universidad, íbamos a la universidad y cuando terminabas la universidad ya no volvías a la universidad. Con lo que habías aprendido te desarrollabas profesionalmente, eras autodidacta, pero no volvías. Bien, esto va a cambiar, eso ya está cambiando, va a cambiar, no, ya está cambiando. Entonces existe una formación propia, que es una formación con todas las garantías de calidad que exige la formación universitaria, pero que nos permite a nosotros, pues, a la gente le permite volver a la universidad para reciclarse en un determinado aspecto, para ampliar competencias y, como no, con las microcredenciales. Las microcredenciales, que es una apuesta europea, y siempre que vamos de la mano de Europa, yo creo que ganamos como país. Las microcredenciales, que es una apuesta europea, es una apuesta nacional, es una apuesta autonómica. Tenemos a la Secretaría Autonómica, el director general, que bien lo saben, que estamos trabajando en las universidades para que la sociedad valenciana pueda tener la posibilidad de seguir formándose a lo largo de toda la vida. Pero para ello necesitamos, pues eso, una normativa mucho más flexible y que las universidades podamos tener esa autonomía para no tener que someternos a ese proceso burocrático que, como les decía anteriormente, muchas veces nos afecta. Bien, pues resumiendo, sí que facilitamos esa empleabilidad, sí que tenemos impacto social en nuestros jóvenes y sí que estamos respondiendo a esos cambios demográficos y laborales. La tercera conclusión del informe afecta a investigación. Y aquí el informe nos deja una imagen clara que me gustaría que retuviéramos por unos momentos.
queda claro que la investigación que realizan nuestras universidades está por encima de la que nos corresponde. Y les comparto el dato. El gasto en I+D en España solo supone el 1% del mundial, pero nuestra producción científica alcanza el 3,3% del total mundial. Yo les diría que si triplicamos lo que nos corresponde a las universidades, podemos decir que el resultado no está nada mal en investigación. Y no solamente esto. Siendo el antepenúltimo país en gasto en I+D por universidad de investigación de los 24 que se analizan, de los 24 países analizados, España es el sexto en número de universidades en el top 1000 del Academic Ranking of World Universities. Tampoco está mal. Pues si con los recursos que contamos hacemos esto, imagínense ustedes lo que podríamos hacer con una financiación adecuada. Y no solamente esto, yo quiero aprovechar para recordar que lo estamos haciendo a costa de bastante sacrificio, pero estamos cediendo posiciones desde 2022. Y especialmente estamos cediendo por el empuje de las universidades chinas. Y esto no tiene otra explicación más que la formidable inversión en educación superior que está haciendo ese país, que hace que esté desplazando incluso a Estados Unidos. Esto es un mensaje, al menos no digo de alarma, pero sí para tener en cuenta. Bien, así que con unos presupuestos 4 o 5 veces inferiores, las universidades españolas hacemos lo que hacemos en investigación, me van a permitir que cuando algunas veces oímos que no tenemos ninguna universidad entre las 100 primeras, pues los rectores y las rectoras digamos, bueno, que lo contextualicen. Por eso he querido contextualizarlo yo aquí. Cuando se nos compara, por ejemplo, con Harvard, que obviamente es una institución de gran prestigio, tenemos que decir también que Harvard dispone entre 15 y 10 veces los recursos superiores a los que tenemos las universidades españolas. Lo dejamos aquí. Siguiente contribución por lo que hace a transferencia e innovación. Aquí del análisis de 23 países con los mejores sistemas universitarios del mundo, sabemos que España es el segundo país con menos gasto en I+D que financian las empresas. Sin embargo, somos el segundo en el que más I+D que financian las empresas ejecutan las universidades. Me explico lo que quiero decir. Probablemente debido a nuestro ecosistema de pymes, micropymes, no tenemos esa capacidad de inversión, las empresas no tienen esa capacidad de inversión en investigación. Pero cuando la empresa decide investigar, siempre recurre a nuestros grupos de investigación. Por lo tanto, la relación entre empresa-universidad, universidad-empresa, es buena y se puede seguir mejorando, porque cuando deciden apostar por investigación son a nosotros a los que recurren. Y especialmente porque vale la pena recordar que más del 70% de la investigación se realiza en nuestras universidades. Bien, por lo tanto, con estos datos objetivos, sí que podemos decir que las universidades trabajamos por servir a esa sociedad y nuestras misiones, que no son otras más que la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento, las ponemos al servicio de la sociedad. Sin embargo, también es cierto que tenemos retos.
Tenemos retos por delante, retos compartidos, retos que abordamos desde CRUE, retos que abordamos conjuntamente el sistema universitario valenciano o retos que también abordamos individualmente cada una de las universidades y que yo también quiero compartir con todos ustedes. El primero de todos es que existe un desajuste entre las preferencias del estudiantado y las necesidades del mercado laboral. Y eso es así, especialmente en los ámbitos STEM, las cifras en inglés para los ámbitos de ciencias, ingenierías, matemáticas. En esos ámbitos, pues es verdad que pese a todos los esfuerzos que se están haciendo por las universidades por despertar las vocaciones científicas en estos ámbitos desde las edades más tempranas, pues cuesta que los estudiantes opten por este tipo de estudios. Y esto pues va a hacer en un futuro que exista un desequilibrio entre las demandas del mercado laboral y la formación de la gente joven. Claro, esto es un tema que tenemos que abordar entre todos, entre toda la sociedad. Y yo creo que lo estamos haciendo. Les contaré una anécdota que me pasó a mí ayer paseando por Castellón. Volvía de un sitio, paseaba por Castellón y vi, no sé si era taller o escuela, robótica. Y yo digo, pues si parece esto una guardería, porque eran niños muy pequeñitos que estaban interaccionando en una sala, interaccionando como si fueran legos, trabajando esto. Luego había otra sala con chiquitos ya un poco más mayores. Entonces pensé, bueno, claro, es que somos conscientes de que hay que cambiar el chip, que las vocaciones no despiertan cuando uno llega a la universidad o cuando están haciendo segundo de bachillerato que van a acceder a la universidad, sino que toda la sociedad nos tenemos que concienciar en ese cambio que se tiene que producir para que haya de alguna manera un equilibrio entre preferencias y necesidades del mercado laboral. Entonces, esto es un desafío que las universidades tenemos por delante. El segundo desafío que tenemos las universidades y que a veces se dice, bueno, es que hay una sobrecualificación. Formamos a nuestra gente, a la población, sobre todo a la población más joven, y después cuando ingresan en el mercado laboral sienten frustración porque sienten que están más preparados que lo que reciben, el salario que reciben cuando empiezan a trabajar. Bueno, yo aquí tenemos datos que nos dicen que aunque esto es cierto en el primer trabajo que uno consigue, esto se mitiga después de 10 años de vida laboral. Es decir, que esa frustración desaparece, con lo cual la formación universitaria a la larga sí que resulta beneficiosa. El problema a lo mejor es que las condiciones laborales iniciales pueden ser poco atractivas para los jóvenes y eso hace que cree frustración. Pero bueno, es cierto que con eso tenemos que seguir trabajando. El tercer aspecto importantísimo, el tema de la financiación. Creo que necesitamos con urgencia un marco presupuestario que incremente el gasto en I+D+, y que sea además acorde a los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene previsto alcanzar en 2027 el 2,12% del PIB. Y estamos lejos. Esto es una necesidad que, bueno, estamos trabajando a nivel nacional, a nivel autonómico, estamos trabajando en CRUE. Hasta ahora los fondos New Generation han sido como un balón de oxígeno. Hay que decir que gracias al New Generation pues han hecho proyectos ambiciosos como es el Unidigital, que hemos hecho en colaboración todas las universidades valencianas. Se han sacado convocatorias destinadas específicamente a potenciar la investigación, algunas con más éxito que otras, pero bueno, hay que decir que se está trabajando, pero hay que reconocer que en 2026 se terminan los fondos Next Generation y algo tendremos que hacer en las universidades. Esto es otro de los
desafíos o problemas que tenemos las universidades. Y el último desafío que quería compartir hoy es que las universidades solamente podemos transferir el conocimiento que generamos en nuestros campus al sector empresarial si convencemos a las empresas que la innovación tiene que ser parte de su estrategia de competitividad. Si no es así, no lo lograremos. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que hacer un mayor esfuerzo de acercar la innovación al sector productivo. Y en eso estamos. Por ejemplo, en CRUE, Universidades Españolas, hemos creado un portal de transferencia e innovación, de manera que todas las universidades podamos compartir los proyectos de innovación que tenemos ya en marcha para que toda la sociedad, todo el tejido productivo, el tejido social, pueda saber lo que hacemos las universidades. Aquí, sin duda, un papel fundamental lo tienen los consejos sociales. El presidente del Consejo Social de la UGE, que hoy nos acompaña, sabe bien que estamos trabajando en esa dirección. Los puentes entre la sociedad y la universidad son, por lógica, los consejos sociales. En ese aspecto, bueno, somos conscientes que hay que seguir trabajando por acercar esa innovación al sector productivo. También somos conscientes y vamos reivindicando al Gobierno de España la necesidad de que consoliden el sexenio de transferencia. El sexenio de transferencia es un mensaje que les dicen a los universitarias y universitarios: no hagan solamente investigación para publicar en un artículo científico, que también tienen que hacerlas. Hagan ustedes investigaciones que tengan un impacto social directamente, porque se lo vamos a reconocer con un incentivo que se llama sexenio de transferencia. Como ven, estamos trabajando en varios niveles para que esos desafíos que tenemos las universidades en alguna medida podamos mejorar. A las universidades los desafíos nunca nos han dado miedo, al contrario, nos parecen retos a conseguir y somos conscientes de que hay que mejorar, y mucho, O sea, que eso es... Bien, pues ya explicados el impacto y los desafíos, permítame que comparta con ustedes una gran oportunidad que desde mi punto de vista tenemos las universidades y que no debíamos o no deberíamos dejar pasar. Y esta oportunidad precisamente surge en un momento donde Europa tiene que responder a varios desafíos. En primer lugar, la situación geopolítica en la que nos encontramos es, por decirlo de alguna manera, como mínimo delicada. A continuación, Europa tiene por delante los retos que tiene planteados desde hace unos años, esa transformación digital, esa transición verde, esa seguridad que tiene que ir poco a poco avanzando. Pero precisamente hace unos meses conocimos el famoso informe Draghi, que muchos de ustedes seguramente conocerán, que lleva por título The Future of European Competitiveness. De alguna manera, y resumiendo mucho el informe, lo que nos viene a decir es el declive económico de Europa en las últimas 2 décadas, especialmente cuando lo comparamos con Estados Unidos y con China. Y que la única base o esperanza para esa recuperación pasa por la innovación. La innovación es la garantía, de alguna manera, de mantener esa competitividad en Europa, al mismo tiempo que preservamos el modelo social europeo del que tan orgullosos estamos los europeos. Y no solamente eso, el informe nos marca la hoja de ruta, cómo podemos salir, y nos marca 3 aspectos. Primero, reducir la brecha de innovación, avanzar en la descarbonización y fortalecer nuestra seguridad. Me permitirán que, por afinidades a mi trayectoria profesional, me detenga en la primera, cómo reducir la brecha en innovación. Bien, en ese sentido, el informe también es claro y nos dice textualmente que a Europa
por lo tanto a España, no le falta talento ni capacidad de emprendimiento. Es más, respecto a las universidades, reconoce explícitamente que tenemos un sistema universitario excelente. También reconoce, como positivo, que los clústeres de innovación se están situando especialmente alrededor de las mejores universidades. En la Comunidad Valenciana nosotros tenemos un ejemplo. En Sagunto tenemos la Gigafactoría. ¿De dónde va a nutrirse de innovación? Obviamente de las universidades, que ya estamos trabajando con ellos, de qué manera podemos contribuir en formación, en investigación, en transferencia de conocimientos. Contactaron con todas nosotras, respondimos y seguiremos haciéndolo. Ahora bien, el informe nos dice que tenemos trabas en la comercialización de la innovación. Y esto es por varios motivos que todos compartimos. Algunos ya los he mencionado anteriormente. Es porque hay que seguir trabajando en mejorar esa interacción empresa-universidad, que a mí me gusta decir que es una relación bidireccional. Es decir, es de la universidad a la empresa y de la empresa a la universidad. No podemos esperar a que el sector empresarial acuda a la universidad, ni el sector empresarial tiene que esperar a que nosotros acudamos a ellos. Tiene que haber unos foros de debate, tienen que haber proyectos conjuntos para que se pueda dar o superar esas trabas de comercialización de la investigación y una mayor transferencia, como hemos mencionado anteriormente. Y precisamente estas dos cosas son las que también señala la universidad en cifras, nuestro informe en CRUE, cuando nos dice que una de las debilidades o necesidades que tenemos que abordar es fortalecer el I+D+I a través de una mayor inversión público-privada y mayor transferencia a ese tejido productivo. Bien, pues en plena revolución de la inteligencia artificial, a nadie se nos escapa que estamos ya dentro de esa nueva revolución marcada por la inteligencia artificial. Draghi nos anima a desbloquear el potencial innovador que tenemos en Europa y a modernizar nuestras industrias. Y la pregunta que nos hacemos todos es: ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo desbloqueamos y avanzamos? Bien, la clave, sin duda, no me cansaré de repetirlo: innovación y competitividad. ¿Y por dónde empezamos? Sin ninguna duda, por una inversión en I+D. A continuación, yo diría por potenciar las competencias digitales de toda la sociedad. Cuando formamos en competencias digitales, no tenemos que perder de vista la importancia de una inclusión social. No servirá para nada potenciar las competencias digitales de un determinado sector de la población si no somos capaces de llegar hasta el último rincón que tiene este país, desde las ciudades más grandes hasta el último pueblo que se encuentra en una situación de despoblación. Y eso lo tenemos que hacer como país, lo tenemos que hacer como Europa. Siguiente forma de hacerlo: incrementando la movilidad científica, pero de verdad. Las universidades estamos ya cambiando nuestra forma de contratación al profesorado. En ese sentido, algunas de las medidas que aporta la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario puede ayudar, y otras las propias universidades estamos revisando, de manera que abramos mucho más las puertas a que venga personal docente e investigador de donde sea, de cualquier lugar del mundo. Esa internacionalización que al principio de la intervención lanzaba al público la respuesta: estamos suficientemente internacionalizadas, también pasa por esa movilidad científica. No les quiero contar lo que les cuesta a un rector, una rectora, que en un determinado día dice: me voy a traer a este investigador porque es bueno y porque yo sé que me va a activar estas líneas de investigación y va a ser motor para esta universidad. Las trabas burocráticas que esto supone, porque estamos
sometidas a una rigidez normativa, rigidez presupuestaria, que hace que sea muy, muy difícil. Pero el país deberíamos avanzar en esa dirección y deberíamos avanzar en ese aprendizaje a lo largo de la vida. Pero ese aprendizaje a lo largo de la vida deberíamos hacerlo bien. ¿Por qué digo bien? Porque ese aprendizaje a lo largo de la vida no pueden ser cursos para nuestros propios estudiantes. Eso no tiene ningún sentido. Los cursos deben hacerse, como lo estamos haciendo ya las universidades, preguntando a los sectores productivos qué necesidades de formación van a tener, preguntando a las administraciones públicas, por ejemplo, a todo lo que son educación primaria y secundaria, qué necesidades de formación van a tener, de manera que nosotros seamos capaces de planificar esa formación a lo largo de la vida, no mirándonos a las universidades, sino saliendo hacia el exterior y planificar ese aprendizaje a tenor de esas necesidades. Bien, a modo de conclusión, si el camino a seguir pasa por la competitividad, esto parece que hay unanimidad al respecto, y esa competitividad está relacionada con la capacidad de innovar, la participación de las universidades es un requisito imprescindible. Solas no lo vamos a poder hacer, pero con la ayuda de toda la sociedad sí que podemos ser ese motor, esa palanca de cambio que hemos sido a lo largo de los años, pero que ahora también tenemos que ir reorientando. Es una gran oportunidad que el informe Draghi precisamente nos diga eso. Es decir, Europa tiene que ponerse las pilas, tiene que ser más competitiva, y la única manera que tiene de ser competitiva es a través de la innovación. Y además esos resultados coinciden precisamente con un informe anterior del que nos he hablado, que es el informe Letta. Hasta el momento, España, o el sistema universitario español, tiene una fortaleza que no es discutible. Por ejemplo, las universidades hemos contribuido a la transformación social de este país, hemos ayudado a vertebrar social y territorialmente, y además hemos sido un espacio de oportunidades. Y para ponerles un ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Piensen ustedes en cualquier lugar de España donde una familia no pueda llevar a su hijo o a su hija a una universidad que esté a más de 60 kilómetros. Va a ser difícil no encontrarla, porque existe suficiente oferta para que todas aquellas personas que tengan capacidades puedan ir a una universidad. No hace falta que les hable del potencial vertebrador y territorial. Piensen en una ciudad que no tenía universidad y que tuvo universidad. Yo siempre lo comparo en el caso de Castellón, cuando no teníamos universidad y se creó la universidad. La transformación que se observó en Castellón y su provincia a nivel cultural, a nivel de personal que acogemos a través de programas de movilidad, de profesorado. Las universidades podemos cambiar, podemos transformar, y eso ya lo hemos demostrado. Ahora es el próximo reto que tenemos, ese cómo nuestra innovación puede hacernos más competitivos como país. Y para ello no nos queda otra más que apostar por las universidades, apoyar y creer a las universidades, creer en las universidades. Apostar por las universidades no solo es una reivindicación histórica y justa de las universidades, ya no es eso. En estos momentos yo creo que es una responsabilidad ineludible que tenemos como país. Y esto pasa por financiar a las universidades y financiarlas bien. A las universidades de España y también a las de Europa. Pero yo me centro en nuestra realidad y miren, superar la brecha que nos separa en estos momentos con las universidades europeas requeriría en estos momentos recursos adicionales cercanos a los 4.000 millones de euros. ¿Estamos trabajando para llegar? Sí, estamos trabajando, por ejemplo,
en CRUE hemos creado una comisión donde participan representantes de las universidades, representantes del Gobierno de España, en el Ministerio, representantes de las comunidades autónomas, porque la propia ley reconoce esa infrafinanciación y en su preámbulo de la ley dice incluso textualmente la insuficiente financiación de las universidades y la necesidad de llegar a una inversión mínima del 1% del PIB nacional en 2030. 2030 no falta tanto y hay que ponerse las pilas. Lo estamos haciendo, pero no podemos relajarnos, porque de verdad que esto es una urgencia. Se han hecho cosas. Yo quiero agradecer el trabajo que desde la Consellería, junto con CRUE y con el Ministerio, hicimos para activar un programa de dotar a las universidades con profesorado adicional para poder primero cumplir la ley y después planificar nuestras plantillas, ese relevo generacional, ese talento necesario para las universidades. Creo que estamos avanzando, pero también creo que en ocasiones vamos un poco más lentos de lo que deberíamos. Y deberíamos hacerlo porque creo que ha quedado demostrado el impacto social de las universidades y creo que si hemos dicho que la innovación es un instrumento estratégico en estos momentos para ganar competitividad como Europa y para preservar ese modelo social que tenemos, si eso es cierto y también es cierto el potencial que tenemos las universidades, hay que apostar sin complejos por el sistema universitario español público y privado que día a día trabajamos de la mejor manera posible, les puedo asegurar, para que esto sea no una mejora del país, sino que también en estos momentos nos jugamos el futuro de Europa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, rectora, por esta radiografía que, si me permites el símil, creo que ha sido casi un TAC, ¿no? El resultado de un TAC. Como todos los de la sala sabemos, tener la información es el primer paso para pensar, para reflexionar, para crear, ¿no?, el pensamiento crítico y para formarnos una opinión y decidir la acción que queremos adoptar. La sociedad civil tiene que estar siempre comprometida con el sector de la educación de nuestros jóvenes, que son las generaciones presentes y futuras. En ese sentido, evidentemente, te agradezco mucho esta radiografía TAC, porque de eso se trataba, de conocer cuál era la situación de nuestras universidades a través de ti como presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades de España. Así que muchas gracias. Como es habitual, voy a abrir un turno de preguntas. Si alguien tiene interés, efectivamente aquí, levanta la mano. Vale. Primera que he visto es aquí, hacia aquí. Levanta la mano si eres tan amable, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias a la presidenta de la CRUE y al Club de Encuentro por la oportunidad de conocer esta radiografía. Yo quería preguntarle a la presidenta de la CRUE por dos aspectos en los que ha incidido en su conferencia de la máxima importancia. El primero de ellos es cómo se va a abordar el escenario posterior a la finalización de los fondos derivados del mecanismo Next Generation. Y la segunda cuestión que ha incidido, que también es de la máxima importancia, el informe Draghi. Le quiero hacer la pregunta desde mi condición de secretario de la Asociación Valencia Silicon Cluster, que reúne a las principales empresas multinacionales y spin-offs que diseñan microchips en la Comunidad Valenciana, y desde la perspectiva específica de una figura que no ha salido en la intervención, que son las cátedras de empresa, porque ya relacionando un poco todo, gracias al mecanismo Next Generation, pues tuvimos la oportunidad de crear 3 cátedras de empresa en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia, que efectivamente tienen financiación pues hasta que finalice el mecanismo Next Generation, pero ahora
Precisamente en diciembre tuvimos la oportunidad de firmar en Valencia un convenio de colaboración entre las 17 cátedras españolas de semiconductores en el Congreso Chip Nation, que se celebró en Valencia, que está liderando un poco toda la gobernanza nacional de este ecosistema, y firmamos también un posicionamiento del sector de semiconductores respecto al informe Draghi, que incide de una forma muy específica en el ámbito de los semiconductores, ¿no? Nos gustaría también poner estos dos documentos que representan al sector a nivel nacional a disposición de la CRUE, y la pregunta era un poco cómo aborda estratégicamente la institución que usted preside el tratamiento del día D+1 posterior a la finalización del mecanismo Next Generation, que implica el cese de una cantidad muy importante de financiación extraordinaria a partir de esa realidad que, incluso como usted ha mencionado en la propia exposición de motivos de la ley, ¿no? Una presunción ya juris de jure, ¿no? La propia ley está reconociendo la infrafinanciación del sistema, ¿no? Pues, muchas gracias por su conferencia y quedo a la espera atentamente. Gracias, Carlos. Vamos a coger las preguntas primero, como me solicita la rectora, y así las contesta todas. Yo creo que Salma había pedido, por favor, levanta la mano y así. ¿Alguien más? Pues Salma Cantos. Y vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias. Me uno a las palabras de agradecimiento por el resumen, ¿no?, de esa radiografía que nos ha dado datos alentadores a la par que desafiantes. Mi pregunta era, la verdad que ciertamente en mi condición individual, ¿no?, yo la que lanzo tiene que ver con mi condición de docente universitaria, empresaria y ciudadana preocupada por nuestra evolución, ¿no?, económica y social. Y al hilo de algunos de los retos o desafíos que has indicado en la conferencia, ¿no?, en particular la lejanía o el posible desacuerdo entre las inquietudes de las personas universitarias, de las personas estudiantes y las necesidades de la empresa, unido a eso, aunque no esa, a mí me preocupa lo que veo en las aulas y lo que veo en mi empresa cuando acojo alumnado en cuanto a una falta de habilidades. Se hace un esfuerzo formativo a un nivel, pero me preocupa profundamente, y ahí lanzo la pregunta para ver, no sé, para saber la opinión, reflexión o posible estrategia, en cuanto a esa falta de habilidades básicas en sentido, vienen personas como formadas con una teoría, aprecio, pero les veo muy carentes al alumnado, tanto durante la etapa universitaria en la que yo participo en su formación, como lo que después llega cuando acojo mi empresa a ese alumnado, de habilidades básicas, decía, del tipo, pues, con la actitud de una superación, de valores de esfuerzo, ya sabemos todos, ¿no?, un poco de ahora pensar más por solo su bienestar y por un poco, ¿no?, focalizar en trabajar poco y no. Entonces, eso lo aprecio, y eso también unido, que me preocupa porque lo veo en las aulas también, pues yo no sé si lanzo la reflexión por si ayuda a cierta infantilización que veo cada vez más, y que me alegra que en el caso de mi universidad, que es la Politécnica, nos lo consultan en encuestas al profesorado, lo cual ya es un buen signo de que hay una alerta por ahí sobre eso, pero cada vez lo veo más en las aulas, y cada vez lo veo más cuando acojo a alumnado en prácticas. Entonces, pues un poco esa falta de habilidad o esa infantilización, bueno, pues un poco en esa línea era lanzar una pregunta para saber visión, opinión, estrategia. Gracias. Alma. Buenas noches. Bueno, primero felicidades y muchas gracias por lo que he escuchado. Me ha parecido muy interesante. Soy Mar Sánchez. Entonces, la verdad es que casi me uno con la cuerda con la compañera, porque digo, no es que me ha pisado la pregunta, es que me la ha abierto, me la ha reforzado, porque a mí me estaba llamando mucho la atención, hablando de retos, tantas veces de innovación, de competitividad, de todos los proyectos que había en las dotaciones económicas. Pero me ha llamado la atención y quería saber también su opinión en ese sentido, lo que ha dicho Salma. Y es, por una parte, bien, el infantilismo de los alumnos, la exigencia, el no conocerse a ellos mismos, porque comentaba que iban a investigar las necesidades en primaria y en secundaria, bachillerato, de los ciclos que he sido años asesora, y realmente he visto como no lo estamos haciendo demasiado bien cuando parece que llegan a la universidad como más pequeños. Pero además quería añadir que los profesores también hay situaciones
para la salud, el bienestar en mi universidad. Por ejemplo, esto se cuida mucho, el que estemos bien, el que hayan proyectos de encuentro, el que haya situaciones en las que los profesores pueden también compartir preocupaciones y estadios. Y estamos viendo también muchos estudios de investigación sobre profesores universitarios, alumnos universitarios, pero ahora hablo de profesores también, qué importante es para esa competitividad, para esa investigación, para que no haya tanto, a lo mejor, flujo de cambios de talento. Usted que tenía seguro, que tenía pensado, previsto estratégicamente y realizado, desarrollando para mejorar lo que es la salud y el clima emocional entre los profesores y en el alumnado. Muchas gracias. Gracias, Mar. No hay ninguna pregunta más, ¿verdad? Vale, pues cuando quiera, doctora. Bien, voy a empezar por las últimas. Sí, claro, yo en la intervención me he referido a una parte de las cosas que nos preocupan o que trabajamos en las universidades. Pero vosotras dos habéis lanzado una reflexión muy pertinente. Yo os diría que en mis discursos como rectora muchísimas veces repito que en la universidad espero que el paso por la universidad los forme como profesionales, pero sobre todo como personas. ¿Por qué digo eso? Porque por motivos de espacio no hemos abordado en esta sala el papel de las universidades en la formación de valores, el papel de las universidades en la formación de habilidades transversales, la importancia que las universidades damos a la salud entendida en su integridad de toda la comunidad universitaria, porque eso también lo hacemos porque, por lo que os decía, ¿no? Yo creo que el paso por la universidad marca a una persona, la marca para toda la vida, y no solamente por sus conocimientos que adquiere, sino por su madurez, lo que adquiere al paso de la universidad. Para poneros algún ejemplo, estamos trabajando, la mayoría de universidades, si no que me corrijan mis colegas, estamos trabajando en programas para desarrollar competencias transversales. Sabemos que hoy en día es tan importante a la hora de enfrentarte a la realidad del mundo los conocimientos que tienes de la materia, como las habilidades que tienes de trabajo en grupo, de hablar en público, de ser capaz de empatizar en el entorno de trabajo, y eso lo estamos trabajando de manera transversal en cada una de las universidades. En cada una de las universidades, sino que también me corrijan, por lo menos en la Jaume I ya lo tenemos los planes de salud integral. Un plan de salud integral, sabéis que en los últimos años se ha detectado todos los aspectos de enfermedades psicosociales que van en aumento, y especialmente en la gente joven. Bueno, pues esto lo estamos reforzando a través de lo que nosotros sabemos hacer, es decir, formación, cursos de sensibilización, tenemos a la disposición gabinetes psicológicos. Esa es otra de los aspectos que trabajamos en las universidades y que pues en la presentación no he dicho, pero sí que os quiero agradecer sinceramente. De esto se trata el encuentro, ¿no? Que se vayan de alguna manera incorporando aquellos temas que no hemos mencionado y que también se dan. Así que os agradezco esto, y es cierto que observamos. Yo no digo infantilización, pero sí que a veces utilizo la parvulización que algunas veces observamos en las aulas. Bien, y respecto a la otra pregunta, pues también agradecerte porque has mencionado un aspecto que yo no he mencionado en la presentación, pero no porque no sea importante. Estamos hablando de las cátedras de empresa, las aulas de empresa,
el papel fundamental que están realizando en las universidades. En mi universidad tenemos representante y puede decirlo cómo a través de estas cátedras complementamos las misiones propias de la universidad, porque las propias cátedras ofrecen formación, las propias cátedras se vinculan a nuestros grupos de investigación, las propias cátedras hacen de puente en el sector empresarial, y tú has puesto el magnífico ejemplo que estáis realizando aquí, y además lo has unido con uno de los grandes problemas que yo ahí sí que he lanzado, y es los Next Generation se acaban y después ¿qué? Bueno, pues esta pregunta es una pregunta que nosotros nos repetimos día a día, le repetimos al Ministerio, le repetimos a nuestras comunidades autónomas, y de ahí la importancia de solventar el tema de la inversión en universidades. Es una inversión, no podemos tener como ahora únicamente financiación finalista para ámbitos docentes, sino que necesitamos también unos recursos, lo que llamamos una financiación basal que también vaya destinada a investigación, porque eso es lo que permitirá que cuando desaparezcan estos fondos que nos han ido muy bien, algunas cosas pues podamos continuar haciéndolas, si no, no podremos continuar haciéndolas. Es verdad que las cátedras llevan ellas también sus propios recursos que ayudan muchísimo, y sobre todo, aparte de la financiación, yo creo que las cátedras, el gran poder que tienen es que nos conectan con la sociedad, ¿sabes? Nos conectan con las entidades, ayuntamientos, con las empresas, con las instituciones, y hacen ese vínculo tan necesario que como profesores universitarios, incluso como gestores universitarios, el día a día no nos da tiempo para hacerla. Y si logramos tener buenos directores o directoras de las cátedras universitarias, el dinamismo que imprimen es incuestionable, el valor que aportan. Así que gracias por mencionar el tema de las cátedras. Bien, pues vamos a terminar. Así que reitero mi agradecimiento, rectora. El agradecimiento es mío, de verdad. Y terminamos ya la sesión de hoy. Muchas gracias.